Saludos a todos, estamos en el día 26, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 26, 1 de 2. Primera parte, segunda sección, capítulo tercero, punto 827 al punto 842. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 827. Mientras que Cristo, santo, inocente, sin mancha, no conoció el pecado, sino que vino solamente a expiar los pecados del pueblo, la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación. La Iglesia es, pues, santa, aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican; si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecadores, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Punto 828. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que estos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Punto 829. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la Iglesia es ya eternamente santa. 3. La Iglesia es católica. ¿Qué quiere decir católica? Punto 830. La palabra católica significa universal en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación, que Él ha querido: confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y misterio ordenado en la sucesión apostólica. La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parusía. Punto 831.
Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso, este pueblo uno y único ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Cada una de las iglesias particulares es católica. Punto 832. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unida a sus pastores. Estas en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Punto 833. Se entiende por iglesia particular, que es la diócesis o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia Católica, una y única. Punto 834. Las iglesias particulares son plenamente católicas, gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas las partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Punto 835. Guardémonos bien de concebir la Iglesia Universal como la suma, o si se puede decir, la federación más o menos anómala de iglesias particulares esencialmente diversas. En el pensamiento del Señor es la Iglesia Universal, por vocación y por misión, la que echando sus raíces en la variedad de terrenos, culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la Iglesia indivisa. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Punto 836. Todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Punto 837. Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia, aquellos que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión.
No se salva en cambio el que no pertenece en el amor, aunque esté incorporado a la iglesia, porque está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Punto 838. La iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesen la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Con las iglesias ortodoxas, esta comunión es tan profunda que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. La Iglesia y los no cristianos. Punto 839. Los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. La relación de la Iglesia con el pueblo judío. La Iglesia, pueblo de Dios de la nueva alianza, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío, a quien Dios ha hablado primero. A diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, las legislaciones, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Punto 840. Por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia fines análogos. La esperanza de la venida o el retorno del Mesías, pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Para los otros es la venida del Mesías cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del desconocimiento de Cristo Jesús. Punto 841. Las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Punto 842. El vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es en primer lugar el de origen y el del fin comunes del género humano. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin último. Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. Hasta aquí el punto 842. Continuaremos con el punto 843 en el próximo video. Gracias.